Como profesional y como consultor, es muy probable que domines bien los datos y los argumentos. Sin embargo, cuando hablamos con una persona, con un potencial cliente, los argumentos lógicos no son suficientes. Siempre hay algo más allá, que son las emociones y la influencia. Y aquí es donde entra el storytelling, porque llega a ser una herramienta fundamental, importante, clave para poder persuadir e influenciar en ese potencial cliente. Entonces, lo que haremos en este video será enseñarte primero las bases de qué es el storytelling, cómo funciona en la mente de nuestro interlocutor, y luego darte una estructura muy puntual para que puedas manejar mejor, graficar mejor tus historias y al final tenga el impacto que tú quieres con ese cliente. Así que vamos a ser muy estructurados a un nivel quirúrgico para saber específicamente qué es lo que vamos a implementar y qué es lo que vamos a ganar al contar una historia. Hola, soy Arnold Sillonis de Grow2Market y somos socios de Scalify Partner. Y este video lo estamos haciendo para poder brindarle una herramienta a los consultores y así puedan generar mejores contenidos cuando hagamos los podcasts, cuando hagamos todo el contenido que vamos a grabar contigo, así como también una herramienta para el uso comercial que uno tiene día a día a la hora de ventas, de hacer tratos, de hacer alianzas, que es fundamental. Para empezar, ¿por qué el storytelling es tan importante? Y de primero es porque todas las lecciones que tenemos de historia, incluso la misma Biblia, está escrita bajo metáforas que dan una enseñanza en dos niveles, que tanto es de una forma superficial como profunda. Digamos, siendo más técnico, sería una manera más pragmática, hablando de la parte profunda, ¿verdad? La idea de poder dominar el storytelling es que cuando tú cuentes una historia, sepas que estás influyendo específicamente en lo que quieres, que no vas a tener algún resultado que no estaba dentro de tus cálculos. Entonces es importante ser precisos con qué es lo que queremos generar, qué emoción queremos generar en esa persona. Si queremos generar confianza, pues tendremos que evaluar qué historias tenemos que puedan elicitar esa emoción, que puedan generar esa emoción de tener confianza. Así que importante ello. Y la parte clave y fundamental de que el storytelling o las historias predisponen. Eso ya no es un tanto técnica ni nada, sino que es un fenómeno lingüístico que ocurre. Si yo empiezo a contarte alguna historia sobre lo que es la confianza, pues inevitablemente, de una manera ineludible, vas a predisponerte a sentir confianza. Y eso es justamente lo que queremos. Así que la pregunta sería ahora, ¿cómo es que logro ello? Entonces, para elaborar una historia, tenemos que hacerlo en 5 pasos, que es una manera deliberada que lo estoy haciendo, para poder tener una estructura ágil de crear historias. Lo primero es tener claro cuáles son tus historias que puedes contar. Ahorita no tienes que ponerle una estructura ni nada, solamente lo que tú creas que en tu experiencia laboral, en tu experiencia que has tenido en tu profesión, tú lo tomes como relevante. Una vez que tenemos unas 5, 6, 7 historias, las podemos escribir porque son nuestros recursos que solamente nosotros podemos contarlo porque es nuestra historia personal y que van a ser muy importante a la hora que tú puedas contar, estar en el podcast con nosotros, a la hora que tú puedas vender tu servicio. Bien, así que paso 1, tienes que documentar qué historias tienes. El siguiente paso, el paso número 2, vendría a ser que tú te preguntes qué quieres impactar, qué quieres elicitar de esta persona. ¿Quieres que genere confianza? ¿Quieres que se dé cuenta que realmente puede hacer las cosas? ¿Que sienta, digamos, esa curiosidad por querer aprender más, etc.? Pueden ser ideas, pueden ser creencias, pueden ser emociones, pueden ser conductas. Lo importante es tener claro qué es lo que tú quieres comunicar, porque de esta forma vamos a darle cuerpo con la historia que tú tienes. Vamos a poner tu experiencia, que se canalice como el paso 2, que es cuál es la intención que quieres generar, qué es lo que tú quieres generar con tu historia. El paso 3 viene a ser una estructura narrativa que vas a usar. Hay 2 clásicas que podemos usar, que es justamente la dramática y la de fue difícil pero ganamos, que digamos la historia de éxito. Vamos a usar estas 2 porque son más fáciles de recordar y porque también suelen ser las más interesantes de contar cuando uno quiere persuadir sobre contar su servicio o no. Y luego te daré unas herramientas también importantes, unas estructuras lingüísticas que podrían ayudarte para darle incluso más fuerza a tu historia y que no se note como que quiero de cierta forma influirte, ¿no? De una manera muy forzada, ¿no? Sino simplemente que te escuche algo sutil, muy persuasivo y también por debajo, ¿no? Que no se note, que esa es la parte bonita de todo esto, ¿no? Cuando es sutil y no se siente, simplemente fluye. Así que sigamos. Con la historia dramática va a empezar en que algo hizo mal y luego simplemente terminó en una mala lección. ¿Por qué suele ser así? Porque por contraste, aunque puede sonar un poco mal, justo por eso es dramático, ya por contraste te estoy enseñando qué es lo que no deberías hacer. Va a empezar con un punto de orgullo, un punto de éxito, donde la persona estuvo generando, ¿no? Tuvo tal desarrollo, lo hizo adormecerse. Entonces, la persona tiene un punto de partida, que es lo que vas a definir sobre algún éxito o algún logro que tuvo algún cliente que aunque ibas a trabajar, o alguna persona, algún familiar, alguna amistad. Luego de esto, de que ya generó un punto de éxito, viene a ser el sesgo, ¿no? Que algo ocurrió, alguna actitud mantuvo que le cegó
y que no vio el problema a tiempo. Ese problema es donde tú vas a definir justamente la lección que tú quieres compartir y luego cuál fue las consecuencias. Ya cuando tú vayas a dar la conclusión de este punto, que es el punto final, es decirle, ¿no? Básicamente orientado a lo que tú quieras que aprenda esta persona. Entonces, si lo llevamos a la práctica sobre el tema de un éxito que tuvo, que le dio un orgullo, que lo pudo cegar durante un tiempo y sin darse cuenta las cosas se fueron yendo de caída y al final terminó mal, que sería el formato de la tragedia. Para darte un ejemplo sería el siguiente. En su momento desarrolló un proyecto de marca personal donde la señorita estuvo aprendiendo a cómo hacer su marca personal, realmente aprendió a implementarlo. Sin embargo, lo que hizo fue que todo este crecimiento fue tan grande que también implicaba que se desarrollara al mismo ritmo como persona, hablando de aprender a delegar, a gestionar equipo y ciertos conocimientos técnicos que ya dominaba, pero que no quizá en la parte de habilidades blandas, en el tema de dirección de empresa y otras cosas. Lo que llevó, de una manera apresurada, ingresar a personas en puestos laborales que no estaban capacitadas del todo, pero que para ellas sí eran de su confianza. En este caso puso familiares. A tiempo se le avisó de que era importante poner gente competente en esa área. Lo que le pareció una buena idea, poner a su hermana, en este caso de que puso un familiar, a estudiar en la universidad. Ahora, no necesariamente fue una buena idea por más que se le avisó, porque aunque ya tenía una persona que tenía acceso a conocimiento bueno, no necesariamente tenía la experiencia. Mantuvo esa decisión hasta que inevitablemente tuvo que entrar en quiebra, porque ya muchos clientes empezaron a generar muchos reclamos, incluso demandas de que no se estaban cumpliendo el servicio. Y como era algo muy delicado por la cantidad de dinero que se manejaba, simplemente tuvo que cerrar de las 3, que gracias al éxito que tuvo que cerrar 2, porque no podía con tremendo éxito que había generado. Aquí acaba la historia, pero yo ya estoy sembrando algo, que no lo conté de manera a priori, pero estoy tratando de venderte el servicio de Scalify. Entonces, ¿cuál sería la lección? Que aquí viene la parte final. La parte final vendría a ser de que si tú estás creciendo, o si tu empresa está creciendo, tú también tienes que crecer y también tu equipo, también tus procesos. Y de no poner la gente correcta en el lugar correcto, lo único que vas a hacer es irte de quiebra. Y este ejemplo es lo que yo hice para poder graficar, ejemplificar, evidenciar lo que quiero explicarte a ti sobre Scalify. Ahí viene a ser el potencial de contar historias y con una estructura muy puntual. Hubo un éxito demasiado bueno, pero que de cierta forma contrajo un problema, porque incluso el éxito también llega a ser un problema porque hay cosas que resolver. Y a partir de ahí, por no tomar las decisiones correctas, hay una caída inevitable porque ya no hay vuelta atrás, como en este caso. Se cerró la empresa, se tuvieron que despedir a las personas, ya no hay vuelta atrás. Eso hace que, por contraste, uno sepa qué hacer, ¿verdad? En este caso, poner de verdad la gente correcta. ¿Y quién es la gente correcta? Pues los consultores de Scalify. Justamente, esta es la historia sobre el formato drama. Ya estamos viendo que las historias van a ser puntualmente 3 cosas. Lo que les comenté, que es predisponer a las personas, porque automáticamente al decir esto, yo ya estoy diciéndole, oye, tú necesitas gente correcta en puestos correctos, con gente que tenga una diversidad de experiencia, porque por más que yo puedo contratar a alguien de un MBA o lo puedo poner a estudiar un MBA, ese ciclo o esa curva de aprendizaje cuesta mucho, ¿no? El tiempo es dinero y ahí cuesta demasiado. Es mejor poner a alguien que ya tiene la casuística y directamente implementar lo que ya tiene de experiencia. Entonces, eso es importante. Yo estoy predisponiendo con la historia. Siguiente punto que estoy haciendo es evidenciar que lo que es el storytelling en este caso funciona. Y por ello te he dado el ejemplo en vivo. Lo que tienes que tomar en cuenta es esto, ¿no? Que los propósitos del storytelling es evidenciar lo que estás diciendo, porque si yo digo simplemente de que tu servicio funciona o mi servicio funciona, simplemente por decir, no llega a tener tanta profundidad, no hay tanta credibilidad. Pero si yo lo complemento con una historia, automáticamente estoy evidenciando. El storytelling funciona para evidenciar, para predisponer, para enseñar e incluso para entretener, contando una buena historia. Así que es importante ello para poder generar conexión, generar rapport con tu interlocutor. Así que este es el formato de lo que es el drama. Y luego el segundo formato, que también es uno muy conocido, que ya tiene que ser como el meaning hole o el hombre en el hoyo. ¿Okay? El hombre en el hoyo, que es básicamente como estuve en un punto normal, luego como gracias a un problema, vendría a ser el paso 2, gracias a un problema, lo lleva a caer. ¿Okay? Lo lleva a caer o estar en una dificultad que gracias a un maestro le da ciertos recursos, le da una enseñanza
y logra salir con éxito de ella. Esta estructura se parece mucho a la que propone el antropólogo y mitólogo Joseph Campbell. Joseph Campbell es un antropólogo que justamente escribió el libro El mito, y también el más importante, que es El héroe de las mil caras, donde contaba de que siempre se repite una estructura narrativa en todas las historias importantes del mundo que se ha contado, ¿no? Desde la súper antiguo, la primera historia que podemos reconocer, hasta lo que hoy en día se usan en películas. Siempre hay una estructura narrativa. Entre esos elementos que él propone, que son entre 11 y 12, está que toma unos 4 elementos específicos que viene a ser el punto de partida, que es la normalidad, o sea, un día normal en la vida de esta persona, como luego llega a ser una problemática porque empieza a haber un suceso externo que le dice, oye, ¿sabes qué? Hay un problema y tienes que cambiar. El siguiente paso es de que esta persona se resiste, o sea, dice, rayos, tengo una problemática, no sé qué hacer. Entonces llega el maestro, este maestro que está llegando, que te dice, oye, ¿sabes qué? Ya no hay vuelta atrás, tú tienes que tomar estos recursos, tomar estas lecciones, aprender esta lección para poder salir de ese hoyo, de ese problema en el que te encuentras. Este formato ya viene a ser ya de éxito, ¿no? O sea, el hombre que está en el hoyo y llega a salir de ello. Ya te expliqué la estructura narrativa, cómo podemos ponerlo como ejemplo. En mi caso personal, hablando del tema de marketing, llega a ser un problema muchas veces los baneos de cuentas. Si yo quisiera predisponer a la persona de que tiene que comprar contingencias para sus redes sociales, en este caso si es un e-commerce, comprar contingencias de cuentas de TikTok, porque si haces publicidad te los pueden banear. Entonces, ¿qué hago? Pues cuento una historia que me pasó a mí, para predisponer y que tiene que ser muy cuidadoso, incluso estar alerta, porque depende de su negocio que mantenga siempre un backup de cuentas. Espero no ser muy técnico con esto, pero fundamentalmente es: ten contingencias para que si en caso te banean cuentas, tengas tantas cuentas que no te afecten tu negocio, porque con la publicidad ingresa dinero en el e-commerce. Entonces, yo quiero predisponer, yo contaré la siguiente historia. Es fácil darse cuenta que cuando uno tiene experiencia para vender por internet, donde ya conoce la parte técnica que hay que, cómo crear una campaña, cómo yo pongo un producto, cómo lo testeo, llega a ser muy fácil darse cuenta de que puedo hacer ciertos ingresos. Ya luego viene a ser la escala, y eso fue lo que pasó con mi emprendimiento. Encontramos el producto ideal en Perú, que era justamente vender mucha ropa para el sector de mujeres que consumen bastante. Estuvo creciendo bastante, ¿no? Estuvo creciendo muchas ventas, eso fue espectacular. Que con lo que no contábamos era que íbamos a tener un problema grande. TikTok iba a actualizar sus políticas y se le ocurrió decir de que lo que estábamos haciendo estaba agrediendo la ilusión o la vista de una persona o su autoestima de una persona. Literalmente eran las políticas de TikTok, ¿no? Tu publicidad está haciendo sentir mal a ciertas personas o algo por el estilo. Lo que fue una sorpresa, pero como son las políticas de TikTok, toca adaptarse a ellas. Lo que ocurrió fue que nos banearon las 6 cuentas que teníamos. Ese día y los siguientes 20 días no logramos vender nada. Tan simple porque el stock estaba estancado, pero la publicidad no estaba corriendo. Ahora, al no saber qué hacer, realmente hay que estar casi en crisis, porque 20 días tengo que pagar muchas personas que sigan llamando, que sigan vendiendo, pero no tener la publicidad corriendo, llevó a que simplemente desesperarnos en no tener alguna solución. Gracias a esto nos llevó justamente a buscar personas que sí tuvieran más experiencia. Como no vendían un producto de esta categoría sobre productos para mujeres, no tenían esos problemas de baneo, lo que hacía más difícil poder hacerlo. Felizmente, en un evento de Colombia, donde era todo el tema de marketing digital y sobre e-commerce, sobre ese tipo de productos, que hay mucha moda ya, había gente que lo estaba haciendo. Felizmente nos encontramos con un colombiano que nos enseñó cómo él tenía sus contingencias y nos dijo: tú tienes que tener tantas cuentas publicitarias que armes una contingencia de tal forma que si te venían una, no te afecte porque tienes 20 detrás. Y constantemente hacerlo porque es el núcleo de tu negocio. Tú pensarás que el núcleo de tu negocio es tu producto, pero en realidad es tener suficientes contingencias para que nada te impida vender. Gracias a esta lección y aplicándola, pudimos darnos cuenta de que el verdadero núcleo de este negocio no es el producto que puedas encontrar porque alguien te puede copiar y te toca cambiar de producto, sino en qué sistema armas para que, independiente de lo que ocurra afuera, tú te mantengas vendiendo. Y esta es la lección. Mi lección fue esa, ¿no? Aprender a crear sistemas de contingencias para no perjudicar mis ventas a diario. Y esto puede repercutir incluso en los salarios de la gente y todo ello. Ya estoy ejemplificando con esta historia y rápidamente la gente me ha funcionado, porque ya le contaba antes, de que la gente sabe y valora mucho ya el tema de contingencia. A veces sin siquiera saber que existía un sistema de contingencia para cuentas publicitarias, y ya la gente empieza a hacerlo, ¿no? Sobre todo cuando están dedicados al e-commerce. Así que este es otro ejemplo, ¿no? de cómo lo hicimos y cómo logramos salir de ese hoyo, y ahora se convirtió en algo vital e importante, como casi el núcleo de mi vida o de mi negocio. Algo parecido es lo que tú tienes que estructurar ahora con tu historia. ¿Cuál fue un momento donde todo estuvo súper bien y de pronto algo hizo un problema
pero felizmente entró la persona, el héroe, que te da algún recurso, el maestro, que te da algún recurso para luego salir de ese hoyo y realmente tener la lección aprendida, la lección de ahí. Esas son las dos estructuras puntuales, yo diría que fundamentales para que puedas armar cualquier historia de tu experiencia y puedas tú, con éxito, elicitar la emoción que tú requieres. Así que esta emoción que quieres elicitar es, oye, preocúpate por tus contingencias, ¿no? Estar alerta y darle el carácter de urgencia. Es lo que funciona con esta historia. Así que espero que te sirva bastante. Como paso final, vamos a enfocarnos en 2 puntos, ¿ok? Primero es cómo lo vas a comunicar, que es importante. Y el tema es cómo lo vas a cosechar luego, ¿verdad? Porque ya puse yo la emoción a lo que quise predisponerlo, pero luego eso cómo me sirve para poder darle utilidad a lo que he sembrado, ¿no? La historia, la idea, la creencia. De primero vamos a hablar en la parte verbal y no verbal, ¿no es cierto? En la parte verbal ya hemos hablado detalles sobre tu historia, la estructura narrativa, cómo lo vas a contar, qué vas a decir. Sin embargo, la otra parte que viene a ser a veces el 80% de la comunicación es el tono de voz y el lenguaje no verbal, o sea, específicamente el cuerpo. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy puntual. Para resumirlo, la voz también comunica. Y si yo hablo de una manera pausada, si yo hablo de una manera rítmica, diciendo, por ejemplo, intenté llamar a TikTok y no me funcionó. Intenté negociar con mis clientes diciendo que me espere porque está demorando la publicidad y no me funcionó. Intenté vender de forma manual, orgánicamente, y no me funcionó. Al decirte de esta manera rítmica, también estoy embelleciendo la historia y también dándole incluso más credibilidad. Así que esa es una herramienta para usar en el tema de la voz. Otra forma de usar la voz es usarla lenta, porque quiere decir que lo que estoy diciendo es muy importante. O incluso usarla rápida porque yo estoy diciendo algo que de repente que es trivial y le interesa, así que simplemente lo digo de manera rápida para que la gente pueda pasarlo rápido, ¿no? Pasarlo de página. Es importante saber cuándo usas tu voz de una manera rápida para ejemplificar de que es algo trivial y de una manera pausada para ejemplificar de que lo que estás diciendo es tan importante que tiene que prestarle atención. Mucha atención. ¿Bien? Así que esa es la manera en cómo puedes usar tu voz. Incluso subir el volumen diciéndote que algo muy enfáticamente o algo que te indignó demasiado, o bajar el volumen y decirle que algo es un secreto que te lo puedo decir y acá un minuto. Bien, algo así es el formato de cómo uno usa la voz para poder darle forma a la historia. Y en el lenguaje no verbal, esto también tienes que ser muy sistemático, deliberado sobre todo, de cómo vas a usar tu lenguaje. Entre ellos está en usar las manos, porque permite graficar lo que estás diciendo. Sin embargo, también con el tema de la velocidad también es importante. Si yo empiezo a usar las manos de una manera así, sumamente rápido, estoy acelerando, generando ansiedad y también energía, pero sobre todo ansiedad si es muy rápido y frenético ciertos movimientos. Pero si yo lo hago de una manera pausada, me estoy poniendo en esta posición, estoy dándole más fortaleza a mi comunicación. Así que es importante también ser conscientes de cómo estás que lo haces. Y cuando digo sistemático, es porque de cierta forma te va a ayudar a que tú tengas ciertos movimientos predefinidos para que tengas más espacio mental en armar bien tu historia o incluso improvisarlo un poco si requiere adaptarlo al mensaje que quieres compartirle a tu cliente. Así que ahí viene a ser la importancia de ser sistemático con tus movimientos. Por ejemplo, este movimiento yo sin darme cuenta ya lo estoy haciendo porque ya es sistemático en mí, así que ayuda mucho. Y también evitar, esto también puede ser de una forma subconsciente, evitar ciertos movimientos que son innecesarios. Por ejemplo, algún movimiento necesario puede ser que yo esté haciendo esto, no tiene ningún aporte, pero muy probablemente sea el estado interno en el que yo estoy, pero que no aporta nada a la historia. Así que también ser consciente de ello para poder cortarlo de raíz. Y Arnold, ¿y ahora cómo cosecho esto? Ya me has contado cómo está la historia, está muy interesante el tema de las estructuras narrativas, sobre los elementos para contar mejor la historia, pero la pregunta es, bueno, ¿y ahora cómo uso esto o cómo me di cuenta que me funcionó? Esta historia, si lo has contado bien, va a generar una emoción en la otra persona. Eso es muy importante. Ahí te digo una recomendación personal, es que estés atento al lenguaje corporal, incluso gestual de esta persona, porque te va a dar ciertas pistas de qué fue lo que más le impactó. Y ahí es donde tú puedes tomar ese elemento, esa palabra o ese extracto de la historia como referencia. Y la parte clave aquí es referencia, porque esas referencias de la historia que ahora tú vas a contar a la hora de dar tu propuesta económica, a la hora de contar una historia en el podcast que vamos a hacer, va a ayudarte a volver a conectar con la emoción que tuvo. Porque cuando ya acabaste la historia y ya estés contando sobre tu propuesta económica, ya vamos a pasar a un lenguaje más racional. Y está bien.
Sin embargo, al querer reactivar esa emoción, va a ser tan simple como mencionar esa referencia de tu historia. Entonces, si yo estoy hablando sobre lo que son contingencias de TikTok, entonces yo diría, sí, vamos a hacer el trato, somos una agencia de marketing, etc., que te va a ayudar, etc., justo lo que tú querías, esos son el plan de contenido, etc., y vas a poder vender de manera ilimitada, sin preocuparte, porque ahora tenemos una cuenta, un sistema de contingencias, ¿no? Tal cual como nos enseñó el mentor en Colombia. Y la persona directamente va a decir, oh, sí, cierto, eso es lo más importante. Porque va a reactivar esa emoción de la alerta de tener que tener el sistema de contingencia. Esa es una manera de poder referenciarlo. Es una manera de poder darle referencia y volver a esa emoción que en algún momento causamos, ¿ok? Y ya para terminar, voy a comentarte ahora cómo hacerlo sutil, porque hablamos sobre que, claro, la historia tiene que tener cierta estructura narrativa, ser consciente de qué es lo que tú quieres citar en esa persona, pero ahora la pregunta es cómo la hacemos sutil para el mensaje que queremos decirle realmente llegue a él. Hay una manera de hacerlo que recomiendo, que es la parte explícita y también la sugestiva. Aunque de cierta forma, según la hipnosis, llega a ser todo sugestivo, toda una sugestión, y constantemente estamos ante múltiples sugestiones. Al ser consciente, créeme que vas a ser más persuasivo, vas a ser más metódico en cuándo usarlo. Explícitamente es cuando yo le digo, ¿no? Hey, ese sistema de contingencia tú lo necesitas porque tú quieres vender más. Y ya le estoy diciendo específicamente qué es lo que requiere en base a la historia que le he contado. Tan simple como es, pero estoy siendo puntual en decirle, tú requieres esto y tienes que tenerlo. ¿Ok? Esa es la manera explícita. Y la manera sugestiva, ¿cómo vendría a ser? Viene a ser un poco más sutil, y viene a ser la parte de la sutileza. También se le conoce como índice referencial. Por ejemplo, voy a dar otra historia. Yo estuve, entre muchas de las veces que hablaba con mis padres, esto ya años de años, en el tema cuando uno quería salir y pedir permiso, contaba siempre una historia y me sorprendió que funcionara, ¿no? Que era decirle, papá, estuve con mis amigos y le pidió permiso para salir a jugar fútbol, ¿no? Pero era un poco lejos. Y su papá le dijo, hijo, yo confío en ti, así que puedes ir a jugar fútbol porque sé que vas a estar bien y al final estás con amigos que conocemos de barrio. Y eso me ayudó bastante, papá, porque me gustó esa interacción que tuvieron juntos, ¿no? Y al contar esa historia, luego al yo poder otra vez pedirle permiso para salir a jugar fútbol, 7 de 10, 8 de 10, hasta incluso 9 de 10, la respuesta era, está bien, hijo, sal a jugar. ¿Por qué? Como ya hemos dicho, las historias predisponen. Ahora, yo no le dije específicamente, oye, tú tienes que darme permiso, sino que lo predispuse al contarle una historia de cómo otro padre, que yo considero bueno, le dio permiso a su hijo. Quizá en su cabeza funcionó de la siguiente forma, ¿no? Oye, si esa persona que es admirable le da permiso a su hijo, yo por qué no, si también soy admirable. Así que lo hice. Esa es una manera de hacerlo muy sutil, muy de manera sugestiva, pero que funciona de maravilla. Así que ahora que ya tienes estas dos herramientas, de ser explícito o quizás sugestivo o como índice referencial, va a ayudarte a ser incluso más sutil y persuasivo con tus historias. Así que espero que esta herramienta te sirva. Es de maravilla, créeme que funciona demasiado. E incluso, si mal no recuerdo, Platón dijo que aquel que domine el storytelling, o mejor dicho, el arte de contar historias, dominará el mundo, ¿verdad? Así que importante contar historias. Espero que ya te haya servido. Puedes comentar aquí alguna consulta, una pregunta que tengas y compartirlo con más consultores, con más personas que creas que le puede servir este contenido. Muchas gracias y adiós.